Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, los miércoles tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro jurisconsulto, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Muchas gracias por otra nueva oportunidad de venir con tu público, tu cautivo público, siempre te digo. René, ¿cómo te sientes? ¿Llegaste fácil a esta zona con tanto tránsito, con tanta gente en el medio, tanta agua? Santo Domingo es una ciudad magnífica, su gente, su cosa. Tiene sus dificultades, pero sigue siendo una de las mejores ciudades del mundo. René, tú sabes que el caso de Odebrecht ha mantenido a la gente del país pues preocupada, entretenida y al mismo tiempo expectante. Y vale la pena, pues, luego de esta situación, de esta suspensión que se dio de lo que fue la audiencia preliminar, pues nosotros retomar el caso, retomar el tema. Y me gustaría, pues, hacerte preguntas en ese sentido que pudieran llevarle a los televidentes información. ¿De cuáles delitos es que se están acusando a estas personas que están envueltas en este proceso, René? Yo quiero hacer un pequeñito recuento de dónde nos quedamos la otra vez cuando me hacía la entrevista relativa al mismo tema. Recuerda que en el proceso de investigación deberá dársele respuesta específica a unas preguntas muy puntuales. Una de esas preguntas se llama el tipo penal o el delito de que se le imputa. Ahí se está acusando a estas personas de soborno en la inversión, en este caso en inversión pública, lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Y en algunos tienen falsificación de documentos también. Y René, ¿qué dificultades probatorias tienen este tipo de delitos en función de tu experiencia? Recuerda que lo primero que se debe hacer cuando se va a formular de manera precisa cargos contra una persona es responder las preguntas de la investigación. Pregunta, ¿cómo así? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿De qué te acuso? ¿Cuándo cometiste ese delito? ¿Dónde cometiste ese delito? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el imputado? ¿Y cómo cometiste ese delito? Esas son las 5 preguntas madre de la investigación. ¿Y qué significaría esto desde el punto de vista? Yo debo desarrollar 2 líneas argumentativas. Un argumento demostrativo, donde ese argumento demostrativo es un argumento meramente descriptivo, y un argumento probatorio, que es en el que se van a basar los hechos. Yo deberé decir que una persona ha cometido tal o cual delito y para lo propio yo me baso en tal o cual medio de prueba. Específicamente en el delito del enriquecimiento sin causa, o lavado de activos y el soborno de la inversión, la pregunta de cómo se cometió este delito es un poco difícil de responder desde el punto de vista probatorio, porque tú deberás establecer, más allá de toda discusión razonable, que una persona ha recibido unos fondos y que esos fondos lo ha recibido con la finalidad de facilitar su ministerio en un sentido que, aunque justo, como dice la ley, no está sujeto a una retribución. Es decir, que hay que probar que si se recibió dinero, ese dinero se recibió para decidir, para facilitar, para otorgar por parte de un funcionario público una gestión propia de su ministerio. Entonces, para cada delito hay que asociar a un imputado y para cada delito... Se llama formulación precisa de cargo. Yo debo decir cómo cometiste el delito, debo entonces señalar una 6ª pregunta, dándote dominio del hecho, cuál ha sido tu movimiento o acción mediante el cual tú has, vale la redundancia, has alterado el mundo exterior, afectando un interés jurídicamente protegido del cual tú no tenías disposición. Y de acuerdo a la Procuraduría General de la República, ¿cuál es la teoría de caso que se tiene? La Procuraduría General de la República se ha basado en una teoría de caso desde el punto de vista del argumento descriptivo, pero argumentar desde el punto de vista descriptivo no es probar. Por eso ha habido tanta dificultad. ¿Cómo así? A ver, yo puedo describir un hecho y decir que Julián, Dios libre o quien sea, ha cometido tal o cual infracción, y tal o cual infracción está aparejada con una pena privativa de libertad y que el legislador considera que esa infracción es tal delito. Pero eso no es suficiente. Yo debo decir
ha seguido. ¿Cuáles medios de prueba yo cuento para, más allá de toda duda razonable, desde el punto de vista de la ciencia regente, el derecho, te hago esa pequeña digresión, el derecho usa la lógica, la ciencia y la máxima de experiencia para evaluar los medios de prueba. Se llaman los criterios de evaluación de los medios de prueba. Pero eso lo hace ¿quién? Lo hace también. El primero que debe hacerlo es el litigante de la acusación, que debe poner en condiciones a la jurisdicción de que pueda adoptar una decisión en el sentido que él ha planteado su caso. Se llama círculo hermenéutico. Una explicación que a su vez va a ser interpretada por la jurisdicción y a su vez la jurisdicción la va a explicar y que deberá ser en el sentido de la explicación que ha dado el litigante de la acusación. Es decir, que prácticamente cuando se respetan las buenas prácticas de la investigación, de investigación forense. Exactamente, entonces se estarían contestando esas preguntas fundamentales y al mismo tiempo se estaría uno como colocando en el lugar del juzgador para saber si lo que se va a presentar vale la pena. Hay un autor, se llama Puig Arnaud, que escribió una obra que casi todos los abogados de la ley se llama Lógica para Juristas. Y Puig Arnaud dice que el primer juez del caso es el abogado de la acusación. Tiene que ser el primer juez, porque tiene que ponerse, recuerda que él va a dar una explicación con la intención de que alguien la interprete, la jurisdicción interprete su explicación y a su vez va a dar una explicación en la síntesis o sentencia. Entonces, si la explicación es en el mismo sentido que la ha dado el abogado de la acusación, le da ganancia al causa. O sea que eso es lo que le va a dar al que acusa, al litigante acusador, pues prácticamente una tendencia para saber de antemano la posibilidad real de condena que tiene. Claro. ¿Es cierto que el objetivo fundamental del Ministerio Público es lograr condenas? ¿Ese es el objetivo? No. El artículo 260 de la normativa procesal penal plantea que el Ministerio Público va, una vez apoderado, que bien sea mediante el impulso procesal de oficio, por una denuncia, por una querella, su objetivo principal es recolectar medios de pruebas para el esclarecimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad jurídica. La verdad jurídica. Sí, la verdad jurídica. ¿Y cómo así? Porque la gente comúnmente habla de la verdad. Para el pueblo dominicano hay una verdad con este caso, sin embargo... Lamentablemente, y eso hay que irse un poquito antes, Immanuel Kant, en La razón práctica, plantea la existencia de dos verdades, una verdad objetiva, que son ese conjunto de nociones e informaciones que se desprenden del objeto mismo, y hay una verdad subjetiva, que es ese conjunto de nociones e informaciones que emite el sujeto del objeto, a partir de su proceso comprensivo. Entonces la verdad jurídica es una mezcla de estas dos verdades, respetando las reglas jurídicas de recolección de la evidencia, aporte oportuno de la evidencia, y la valoración axiológica de la evidencia por parte de la jurisdicción. Esto va a estar reglado por la normativa procesal penal y te va a indicar de qué manera se van a recoger estas evidencias, cuándo deberán ser aportadas, cómo deberán ser conservadas, esta se llama cadena de custodia, y finalmente cuáles son los criterios que tiene el juez o la jurisdicción para evaluar el medio de prueba. Dadas las características de los delitos en los que se acusan a esta persona, René, ¿tú consideras que fue un error haber iniciado el proceso de lo que fueron las medidas de coerción para esta gente cuando todavía no se tenía todas esos medios de prueba en las manos? Bueno, mira, primero, de rápido, ¿verdad? Te informo que si yo quiero acusar a alguien de un delito como soborno en la inversión, lo primero que debo saber cuáles son los elementos constitutivos especiales de este delito. El delito de soborno en la inversión, yo voy a encontrar sus elementos constitutivos en la letra de la ley. La ley, tanto la ley de soborno en la inversión como el Código Penal de la República Dominicana, te indica que una persona que ha entregado y otra que ha aceptado unos valores que, aunque justo o no estén sujetos a una retribución por parte de la ley, con la finalidad de que esta persona preste su ministerio en un sentido favorable para la persona que ha entregado la coima o el soborno. Entonces, inmediatamente yo defracto
deshago los elementos constitutivos, me voy a encontrar que hay un elemento constitutivo material, la entrega. El elemento constitutivo material siempre va a estar matizado. O sea que se tiene que probar que se entregó. Entrega, que se entregó, pero luego la intencionalidad de la entrega. Yo te entregué para. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr conseguir eso si yo no utilizo herramientas como el agente bajo reserva? ¿Cómo es eso, agente bajo reserva? Bueno, el agente bajo reserva es una figura que tiene una normativa procesal penal que permite que una persona, el Estado, el gobierno, el Estado, porque el Ministerio Público no es un agente del gobierno, es del Estado, es un elemento extragobierno. ¿Y por qué es extragobierno? Porque está en condiciones de investigar hasta los agentes del gobierno. O sea que todo ese tema, por ejemplo, de lo que se usa mucho y que uno ve hasta en la película de investigación interna, ¿cómo que le llaman? En la policía. Asuntos internos. Asuntos internos. Las personas que hacen ese tipo de trabajo tienen la potestad y la fe pública. Como no, porque la fe de la investigación la va a dar la superioridad ética. Cómo yo he respetado los protocolos de investigación y cómo he dado respuesta probatoria a las preguntas. Exacto. Si yo no tengo esa superioridad ética, y luego viene el aspecto subsuntivo, que de manera objetiva las respuestas probatorias determinen una conducta y que esa conducta pueda subsumirse en la letra de la ley, en la teoría, lo que se llama la teoría de la tipicidad. La teoría de la tipicidad. ¿Con qué se come eso? Son conductas que declara el legislador en la normativa penal y que describe a continuación un juicio de reproche o una pena. Te pongo un ejemplo: el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. El homicidio se castigará en República Dominicana con penas que van a ir desde los 6 meses hasta los 40 años, depende de las circunstancias que se hayan producido. Eso lo va a determinar el legislador. Entonces, en el caso que nosotros... ¿El legislador o lo va a determinar el juzgador? No, el legislador. Porque eso tú estás diciendo que es 6 meses a 40 años, no, ya el legislador dijo lo que era. Exacto. Luego entonces, en los criterios de determinación de la pena se llama, el legislador va a determinar primero qué conducta se va a atribuir desde el punto de vista probatorio al imputado, y luego qué juicio de reproche o qué sanción. Eso es un acto humano, porque no, la finalidad de la pena, dice la Constitución, dice en la Convención de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, que somos signatarios de la República Dominicana, es reeducar al imputado. O sea, para poderlo reinsertar. Reeducar con la reinserción. Entonces el juzgador va a determinar, bueno, esta persona necesita 10 años para reeducar, porque se supone que en el primer... O sea, el objetivo no es un castigo, entonces, el objetivo es la reinserción. Es la reinserción, porque de hecho nosotros somos un Estado, yo recuerdo cuando trabajaba mi tesis en filosofía, nosotros somos un Estado que tiene un fundamento filosófico, pero basado en el cristianismo. Entonces nosotros creemos en el perdón, en el arrepentimiento, nosotros creemos en la compasión, en la piedad. Pero eso no está en la letra de la ley. Está en la letra de la ley. Te puedo señalar, cuando una persona, yo te decía hace un tiempo, una de esas entrevistas que tú me hiciste, que el delito tiene fase. Una primera fase donde la gente pide venganza, luego pide justicia, y finalmente tiene piedad y compasión por el imputado. Pobre Diego, hay que soltarlo, sí, ya, señor, tiene ganas. Ya, mire lo que está. Entonces, pero resulta que en la operativización del proceso penal tú te vas a encontrar con las siguientes situaciones. Una persona que es condenada por atentado terrorista, que es la pena más alta que tiene la República Dominicana, 40 años, a los 20 años, si él se ha portado bien y ha ayudado a los internos y no ha redelinquido dentro de la cárcel, y se ha vuelto y ha estudiado, él tiene el derecho a ir ante el juez de ejecución de la pena, y el juez de ejecución de la pena tiene el derecho a su vez de variar la modalidad de cumplimiento de la pena mediante una figura que se conoce como la libertad condicional. Entonces eso es una muestra. Y la suspensión de procedimiento también. Bueno, pero esas son penas más pequeñas, pero la suspensión de procedimiento también es una muestra de la piedad y la compasión. René, el plazo de lo que fue la etapa preparatoria, fase preparatoria, en el caso específico de Odebrecht, venció. Sí, eso es complicado, porque el proceso penal tiene una serie de plazos, procedimientos y reglas que están sujetas a la preclusión. Una vez el plazo ha transcurrido,
no puede retrotraerse. No puede ir para atrás. No puede. Entonces, hubo una decisión que tomó el Ministerio Público, hizo una rueda de prensa, comunicó al país que había un archivo provisional para 8 de los encartados y que iba a continuar hacia la audiencia preliminar con 6 más una persona adicional que no había sido encartada al inicio. En primer lugar, esas personas a quienes se le archivó de manera provisional, ¿pueden volver a abrirse esos casos? No, porque en el caso que nos ocupa, la sociedad civil de la República Dominicana no fue lo suficientemente vigilante porque pudo constituirse como querellante en representación de intereses difusos. Nadie se quiso constituir o nadie vio la posibilidad de constituirse y entonces la sociedad quedó representada por el monopolio absoluto del Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público, eso, cuando se da ese archivo, puede ser objetado por el querellante debidamente constituido. Dentro de un tiempo que debió ser querellante debidamente constituido. Entonces no tenemos un querellante debidamente constituido y al no tener un querellante debidamente constituido, todavía hay plazo para ser querellante. Todavía, sí. Pero dentro de lo penal. Sí, porque hasta que se dicte apertura a juicio hay plazo para querellarse. Pero entonces yo creo que ahí tiene una oportunidad. Pero nadie, oye, la gente tuya de Marcha Verde son corporativas, esa gente, igual que tú. Tú eres del Estado corporativo. Sí, yo no lo niego, yo soy del Estado corporación. Sí, ¿Tú vives de eso? Yo no vivo, no. Bueno. Porque es que yo creo, sin digregarme, que es la mejor forma de vida y la forma de vida de la convivencia pacífica que da el Estado corporación, en donde la libre competencia de mercado va a determinar los niveles de ingresos de la gente tuya. Estaban haciendo lío en la frontera ahora. ¿Viste el tumulto? Andaba Martelly aquí. Salió huyendo para acá en un avión del Estado corporativo. Estoy de acuerdo. Mira, en un helicóptero. Yo lo que creo es, y sin ánimo de disgregarme del tema básico, es lo siguiente. Nosotros, y no voy a mencionar, porque algunos son clientes míos, aquí se da situaciones, aquí hay plazas, importantes plazas, que se construyeron con dinero fugado de estados que se volvieron fallidos. Ahí está bien, eso sí, es verdad. Entonces, cuando los cuartos vienen de Haití tan mal, el capital no tiene frontera. El dinero no es amigo de nadie. No, amigo, no, es un capital de golondrina. Y bueno, de hecho, yo recuerdo hace un tiempo que una de las estrategias de aposentar esos capitales golondrina que tuvo República Dominicana, creo que mucho tiempo, fue obligar que la infraestructura hotelera se hiciera sobre la base de concreto y hormigón armado. Entonces te obligaba a gastar mucho y entonces cuando se te armaba un pleito con el Estado-Nación no te lo podías llevar en la cabeza, porque si tú le dejas que ellos hagan casitas de cana y cosas bonitas a la orilla de la playa y tú te metes un lío con ellos, se van y se llevan todo. ¿Qué fue lo que pasó finalmente en esa audiencia preliminar? Porque yo sé, lo único que yo sé fue que se suspendió y sin fecha. Mira, ¿Qué fue lo que ocurrió? La normativa procesal penal de la República Dominicana sitúa al juez como un tercero imparcial, sujeto a una serie de principios, como es el principio de objetividad, de imparcialidad, de independencia y de superioridad ética y de conocimientos. O sea, es como lo sitúa, ¿verdad? Por eso su señoría, honorable juez. Entonces los abogados entienden que este juez ya ha tenido conocimiento previo del asunto. ¿Quién? De la defensa, del magistrado Ortega. Pero solamente los otros jueces que estaban ahí no tenían conocimiento. Bueno, yo estoy diciendo lo que ellos dicen, yo no soy parte de ese expediente, yo veo ese expediente por la televisión. Pero tú me ibas mencionando la letra de la ley. ¿Qué dice la letra de la ley? La letra de la ley dice que el juez deberá estar sujeto a principios de independencia, imparcialidad, superioridad ética, objetividad y superioridad académica. Eso dice, debida diligencia. Entonces ellos entienden que eso es la el defensa. Juez debe, si la defensa entiende que el juez debe inhibirse y darle la oportunidad a un juez que de manera imparcial, sin conocimientos previos del asunto, pueda conocer, discutir el asunto. Tú vives echándome vaina a mí. Con la letra de la ley. Sí, yo la traje hoy porque no solamente tú sabes leer. Bueno, entonces mira lo que dice aquí. 77. Este es Código Procesal. Exactamente. Aquí dice razones de inhibición. Y dice aquí, haber intervenido con anterioridad a cualquier título u otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. Y yo me pregunto si los demás jueces
que estaban con Ortega no participaron también en esas audiencias previas a la preliminar? Mira, ya el acto de la inhibición como instituto procesal penal en República Dominicana es un instituto que queda a cargo del juzgador. El juzgador determina si hace uso de esa herramienta. O sea, no es obligatorio. No, eso no es obligatorio. No. Él dice, no, yo me siento suficientemente objetivo, imparcial, la suficiente superioridad ética, la superioridad académica, y por tanto, y lo suficientemente independiente, y por tanto yo no tengo que inhibir. O sea, la otra herramienta con la que cuentan los abogados en esa defensa es con la recusación. ¿Qué es eso? La recusación es una especie de apartar al juez del conocimiento del asunto que está en contestación, porque hay una de esas causales que está comprometido, no es independiente, no es imparcial, no es objetivo, no cuenta con la suficiente superioridad ética. No tiene nada que ver entonces con la causal específica de la inhibición, es que esas causales, de haber participado antes. Esas, porque ya no eres independiente, ya tú tenías un prejuicio. Entonces, si tú participaste, ya no se asume que eres que tienes prejuicio, claro, que eres juez y parte. Ya se sabe que tú vas a decidir. Entonces tú no vas a ser lo suficientemente objetivo conmigo, porque círculo hermenéutico otra vez. Yo te voy a dar una explicación como tribunal, tú a su vez vas a hacer una interpretación y de ahí va a salir una explicación. Debe estar lo más independiente, imparcial, objetivo posible. O sea que partiendo de este análisis, ¿qué se puede esperar que ocurra en la próxima semana? Porque ha sido una suspensión sin fecha. Lo primero es que yo entiendo que el investigador Ortega es un juez de carrera, ¿verdad? Un muchacho muy bien formado, y que él lo que va a hacer es que se va a aceptar la inhibición. Y entonces te echó, ¿por qué no lo aceptó de una vez? Bueno, es que recuerda que las sentencias de los jueces son, de hecho hay una máxima latina, dice lata sentia esse iuris. El juez, después que ha dictado sentencia, deja de ser juez para lo que ha juzgado. Y es una cosa muy seria. En cuanto a lo que ha juzgado, tú dices. Sí. Ya tú dejas de ser juez por lo que juzgaste. Sí, una cosa muy seria. Pero entonces esa máxima no aplica, o sea, es la base de la inhibición. No, es la base de la prudencia para decidir. Y hay que ser prudente, porque una vez que tú decidiste, no puedes volver para atrás sobre tu decisión. Tienes que revisar, irte a tu casa tranquilo. Ahora tiempo de mango, comete unos manguitos. Y una pregunta, ¿y esa inhibición no pudo haber ocurrido cuando vino la revisión de la medida de coerción, en el caso de Ortega? El uso y la costumbre en República Dominicana es que el juez que conoce en algunos distritos judiciales y en la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia, es que el juez que conoce de la imposición de la medida de coerción conoce además de la revisión de la medida de coerción. No hay problema. No hay problema. Claro. Pero ya lo que es diferente entonces para la audiencia preliminar. ¿Qué se hace en la jurisdicción? ¿Qué ocurre realmente? ¿Qué debe ocurrir en la ¿Qué se hace en el Distrito Judicial de Santo Domingo? Te voy a poner el ejemplo. Hay un juez coordinador de los juzgados de instrucción que inmediatamente se solicita una medida de coerción, él remite a la Oficina de Servicio de Atención Permanente y ese juez de Servicio de Atención Permanente va a conocer de la solicitud de medida de coerción y va a decidir si procede o no una medida de coerción. Luego va a apoderar ese juez de medida de coerción a otro juez que se va a llamar el juez control. ¿Y qué significa el juez control? Si el imputado tendría algún incidente que promover, que bien pudiese ser un incidente para que se le ayude a recoger evidencia, estamos hablando de una proposición de diligencia, o también puede ser una revisión de la medida de coerción, o cualquier acto por parte del Ministerio Público que tienda a quebrantar derechos fundamentales del justiciable, como extracción de fluidos corporales, practicar un allanamiento, interceptar el teléfono de alguien, cualquiera de esas situaciones, es otro juez. Pero después, ese juez ya no va a participar. Todos esos jueces van quedando fuera. Entonces, queda otro juez que es que va a conocer de la audiencia preliminar. Y entonces, ese modelo que hay en el Distrito Nacional y que puede ser comprobado por cualquiera, ¿verdad? Y si ese modelo ha funcionado y funciona bien y nadie se queja, ¿por qué no se implementó tan rápido de una vez? Yo pienso, bueno, por eso te digo que no entiendo cómo el magistrado Ortega quedó entrampado en esa situación. Yo tengo un amigo
que me reservo su nombre, la discreción manda que no se reserve el nombre de la gente. ¿Qué dice? Estaban atacando al amigo tuyo que anda por ahí vendiendo herencia y cosas ahorita, lo vi fuerte atacando. Lo que hay una periodista que la demandaron, porque ella estaba atacando a ese señor y el tipo la está demandando por 100 millones de pesos. No, pero eso son aguardes. Eso es aguarde. Pero bueno, pero lo que te quiero haber dicho, que en el caso específico del magistrado Ortega, cuando ya tú eres un juez supremo, en países como República Dominicana, pero puede ser hasta como Estados Unidos, tú vienes con importantes compromisos de carácter político, no quiero creer que sea el caso del magistrado Ortega, y a veces sin querer tú tienes que tus actuaciones seguir en la línea de sus intereses que tú representas. Eso dice un amigo, yo no creo eso, yo conozco al magistrado Ortega, creo que es una persona muy joven, que todavía tiene edad para salir de la Suprema y poner hasta su oficina de abogado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces yo no creo que él, conocedor de la realidad de la abogacía en República Dominicana, sea parte de su rol de superioridad ética de juez. Por eso creo que él se va a inhibir. Se dice que hay una cantidad de testigos que están buscando los imputados de la defensa. Sí. Y la pregunta que yo tengo es si la participación de estos testigos pues pudiera encartar, hacer que lo encarten a ellos mismos, número uno. Sí. Sí. Y número dos, sí, si esto pudiera también traer como consecuencia una variación en la calificación jurídica de algunos de los aspectos que se están... La primera pregunta, si lo pueden encartar a un testigo. Sí. El testigo tiene el derecho, lo vimos inclusive en un tema que había en un tribunal penal con un líder político hace un tiempo, que él se negó a declarar. No te puede negar ahí porque te conduce, pero te puede negar a declarar si tú entiendes que tu declaración puede incriminarte, porque nadie está obligado a autoincriminarse. Y si puede variar la calificación jurídica, el artículo 321 de la normativa procesal penal plantea la posibilidad de que se varíe la calificación jurídica de los hechos. Pero volviendo a la primera parte de la pregunta, René, tú sabes que cuando alguien lleva a un testigo, el que lleva el testigo probablemente sabe el tipo de preguntas que le van a hacer. Pero te van a contrainterrogar. Pero te van a exactamente. Entonces, en ese contrainterrogatorio pudieran ocurrir cosas donde esa persona pudiera quedar cogida por un... No, porque tú dices que tú no vas a responder eso porque tú te puedes incriminar. Okay. Y tú no estás obligado a autoincriminar. Además, hay técnicas de litigación. Una técnica de litigación se llama una técnica que se usa para proteger a tu testigo del descrédito del contrainterrogatorio mediante objeciones, porque las preguntas no podrán ser gaseosas, sugestivas ni sugerentes. Tienen que ser preguntas muy directas. ¿Cuáles son entonces las perspectivas que tú ves en él con el caso de Brecht? Pero antes, a mí me gustaría saber si, de acuerdo a lo que has visto hasta ahora, tú consideras que se tiene un caso. Mira, está estructuralmente mal investigado. Es una pena que yo tenga que decir eso de la Procuraduría General de la República. O sea, tú dices que el caso de Odebrecht está mal investigado. Claro. O sea, que las preguntas no se respondieron. No se respondieron probatoriamente hablando. Pero sí descriptivamente. Descriptivamente, pero describir el argumento descriptivo no es un argumento probatorio y no sirve para nada si no está acompañado de un argumento probatorio. Entonces, desde el punto de vista de la estructuración de la investigación forense, está mal llevado, y te puedo señalar cosas como, por ejemplo, no hay una auditoría forense a cargo de la Cámara de Cuentas o de cualquier otra entidad, porque el Ministerio Público tiene la facultad de nombrar peritos en la fase de investigación. Eso es importante que tú sepas. Pero una cosa, René, lo que le da fe a la investigación son los hallazgos de esa auditoría forense, o es la fe pública que tiene el contador público autorizado. El auditor, en tal caso, dice la ley de ustedes. Pero el hecho, sí, pero ¿a qué se le da más peso? ¿Al hallazgo que es susceptible de verificación o a que lo dice una persona que tiene fe pública? No, porque recuerda que si lo dice una persona que tiene fe pública, eso es un medio de prueba que está por la libertad probatoria sujeto al ataque del medio de prueba de refutación, lo que puede terminar imputado por falsificación de documentos públicos. Entonces tiene que ser que hallazgo. Lo que pasa es que se supone que ese fedatario tiene superioridad ética. En teoría, se parte de ese principio. Se parte de ese principio, de la buena fe, de que él describe hallazgos contables y que por tanto esos hallazgos contables son así hasta prueba en contrario.
de eso que estamos hablando. Entonces, no hay una auditoría forense, no hay agentes bajo reservas, no tenemos interceptaciones de comunicaciones contra interés propio. Recuerda que una persona hablando por un teléfono diciendo y diciendo. Pero que no solamente existiesen, porque pudieran existir, pero también deberían cumplir entonces con el tema de que esas pruebas debieran obtenerse Lícitamente, pues no, es que recuerda que inmediatamente se presenta el acto conclusivo de la acusación, hay otros actos conclusivos, pero de la acusación, se va a producir un desvelizamiento de los medios de prueba. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que poner en manos del imputado y su defensa todos los hallazgos probatorios que yo he alcanzado mediante la fase de la investigación, así como yo deberé poner en manos del imputado y su defensa la formulación precisa de cargo. Pero una cosa, René, si a una persona se le quiere imputar por un hecho y a esa persona lo llevan a un tema de medida de coerción, Ajá. si a esa persona no le dicen de qué lo acusan, Es imposible. pero perdón, por el tipo de delito, ¿verdad? Como tú explicabas, la dificultad probatoria que tienen estos delitos, era como avisarle a la persona, te vamos a investigar. Pero es que no. Entonces es prácticamente para poder tener esos medios de prueba, poderlo lograr y que no se vayan a dañar, a que no se vayan a eliminar o a obstruir la investigación, tú no le puedes avisar. Pero entonces si tú no le avisas, entonces tú estás incumpliendo con un derecho que tienes. ¿Cómo es la cosa? No, porque yo puedo, y de hecho, eso pasa todos los días, los distintos ministerios públicos de este país y las agencias de investigación realizan procesos investigativos contra personas sin decirle, y después resulta que no hay ningún hallazgo que comprometa posiblemente su responsabilidad penal. Y eso se hace antes de acusar. Pues evidentemente, porque yo tengo que responder mis preguntas desde el punto de vista probatorio, si no va a pasar esto. Pero va a ser un fiasco de investigación. ¿Cómo surgió entonces, René, el caso, si se le puede llamar así? Dice un amigo mío que ellos compraron un archivo, una cosa de que política, compraron un archivo. Yo no sé a qué se refiere. De verdad, yo no sé a qué se refiere. ¿Cómo yo no sé. Compraron un archivo. Sí, que entre compañeritos. Pero lo compraron en Omar Mueble. De entre compañeritos. Mira, yo te investigo como no bis in idem, no te puedo perseguir dos veces, yo te resuelvo el tema ahora y cualquier cosa te puedo volver a investigar. Yo no creo que la Procuraduría General de la República se haya prestado para cosas igual. Conozco al señor Jean Alain, un amigo, y yo no jamás en la vida, no, eso no es posible. Técnicamente está mal estructurada la investigación, no tiene medios de prueba que indiquen más allá de todo lo razonable qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién cometió esos hechos y la pregunta de encadenamiento, dominio de los hechos, cuál fue la acción. Entonces, a su vez, al fin y al cabo, tú me estás diciendo que no hay un caso. ¿Y cómo se hizo? Que no hay caso. Desde el punto de vista de la técnica de la investigación forense, de la mejor técnica de investigación forense, no hay un expediente. Tenemos más bien, yo no quiero creer que por la premura o no sé, pero no, ese expediente no sirve. Eso significa que, de acuerdo a lo podrían de acuerdo a esta tesis, no habría juicio de fondo. No, pues es posible, porque recuerde que ahí se agregan otros elementos, como hay un elemento que se llama el morbo vengativo. Y en ese morbo vengativo, el morbo vengativo. Sí, en ese morbo vengativo está lo que llama el Schadenfreude. ¿Qué es eso? Placer al dolor ajeno. Cuando ese morbo vengativo se activa, cuando una persona tiene cierto éxito social y económico, lo que están un poquito más bajito que él y a veces hasta lo mismo que están cerca de él, y se alegran del mal de él. Qué bueno que se lo llevó, que no lo trajo, yo estoy muy contento. Entonces, a veces ese Schadenfreude, ese morbo vengativo, se pasa al juzgador, y el juzgador puede tomar decisiones que no tienen nada que ver con justicia, derecho ni razón, más bien huyendo al señalamiento absurdo. Obsérvate que tuvo que pararse la Miriam, la presidenta de la Cámara Penal, una persona que en República Dominicana nadie se atreve a indilgarle conductas indecorosas y decir que no había caso, porque cuando el magistrado Ortega tomó medidas que no arrestó a alguno, se lo comieron y dijeron de todo, y no hay expediente. Entonces, ¿hasta qué punto un juez en República Dominicana cuenta con la suficiente seguridad personal? No, ni siquiera personal, la seguridad social
Porque recuerda que la seguridad social es un ataque que vienen a tu honra, a tu consideración, a tu reputación, que no tiene nada que ver con que te den un tiro. Pero ¿qué tanto daño te hago cuando se arma una situación que deteriora sensiblemente tu reputación, tu honra, tu consideración? No, hay un daño que es irreparable. Entonces, sí, es posible que un tribunal, un juez, y de hecho pasa eso, lo que estamos mitigando todos los días, vemos eso, que un juez agarre y te meta prisión preventiva porque no se va a echar vaina por nadie. Porque yo he oído eso, de apertura sin prueba. Y que tengo yo que yo no voy a echar lío por nadie arriba. De hecho, en la fase donde uno puede, lo que hemos llevado casos difíciles en República Dominicana, donde uno puede encontrar, y recuerdo, por ejemplo, un expediente de un niño que en mi vivienda acusaban a un vecino que lo raptó, lo violó y lo ahogó en el río. Yo me tocó ser el abogado de esa causa. Yo probé desde mi primera intervención, con medio de prueba más allá de toda discusión razonable, que fueron cámaras debidamente levantadas por la policía, que esa persona, cuando dicen que se desapareció el niño, y cuando dice el forense que el niño murió, estaba a 35 kilómetros de distancia. Y duró 2 años preso. Fue el juicio, que ya no había más nada que hacer, y no está bien suelto, 2 años preso después. Entonces, ¿pero y cómo puede pasar esa cosa? Bueno, por lo que te estoy diciendo, un juez que no tiene seguridad social, tiene mucho cuidado de su honra, de su reputación, de su consideración, prefiere irse por lo fácil, porque por meter preso no votan a nadie, ni por dar apertura a juicio. De hecho, hoy yo le explicaba a unos abogados que me estaban haciendo una consulta de algo, y le decía que es peligroso estar en dos extremos, o ser muy pobre porque no tiene ninguna justicia, o ser muy notorio, porque entonces te hacen morbo vengativo. Te caen arriba. Él no da encima a ti, tú te quedas en el medio. ¿Qué situación? Sí, pero lamentablemente es lo que pasa. Y los protocolos que se tienen aquí, que utiliza el juzgador, ¿no deberían ayudarle a tomar decisiones? Sí, pero tú tienes una realidad social, una persona que se va a quedar viviendo en República Dominicana, que no tiene, vuelvo y te repito, seguridad social para los ataques a su honra, su consideración, su moral, y entonces, tú no sabes, decía Stephen Sway, cuando le hacía la biografía a Fouché, un puesto es la persona que lo ocupa, tú no sabes. O sea que de repente esta persona toma la mejor decisión y lo acechan por ahí y lo matan. No hemos tenido esa experiencia, te matan moralmente. Todavía no hemos tenido, y espero que no pase, persecución como pasó en México, como pasa en Colombia contra jueces. Aquí lo que te hacen es una persecución moral y te matan moralmente. De hecho, el magistrado Ortega fue víctima en su momento de un despiadado ataque a su honra, a su reputación, cuando varió medidas. Sí, porque había toda una expectativa social. Porque política se también hizo, bueno, lo que pasa es que en República Dominicana muchas veces se hace política con los tribunales. Entonces, cuando tú haces política con los tribunales, tú tienes la posibilidad de que tenga que hacer acusaciones perversas, injustas, acusaciones temerarias. Entonces, esa es la situación. Pero, lamentablemente, sobre la base de mi experiencia, lo que he visto del expediente de Odebrecht, que toda la acusación, ahí no hay elementos de pruebas, porque el Ministerio Público se está agarrando mucho del incremento patrimonial de algunos de los encartados. Sí tuvieron un incremento patrimonial, pero hasta 2017 tener dinero en República Dominicana no era ilegal. Entonces, si es así, ¿por qué solamente sacaron 8 del caso? Porque todos los encartados, los 14, tenían un crecimiento patrimonial. El Ministerio Público no soporta, no tiene la suficiente reputación para pararse en 2 patas en República Dominicana y frente a un señalamiento público, como hay en el caso de Brecht, decir, mire, mis hallazgos no son suficientes para yo presentar una acusación, retiro los cargos. No cuenta, no tiene ese nivel de maduración institucional para poder hacer eso. O sea, ¿tú consideras que es un tema más institucional que político? De reputación política, de fortaleza institucional y de cierto blanding mucha gente ahí. Porque realmente, yo te decía siempre que se busca para esos puestos abogados que no sean abogados de litigio, porque los abogados de litigio somos muy independientes. Y nosotros creemos más en nuestra reputación personal que en un puentecito del PP allá. No, yo voy a dañar mi reputación por ser juego fiscal. No, eso no está mal, eso es mentira. Pero tú sabes cómo seguir después de la función. Muchas de estas personas
ejercen una función y si se le fuera esa función se le acaba toda la notoriedad que tiene. Desde el punto de vista social y tomando en cuenta ese proceso psicológico que tú has planteado, donde la gente quiere justicia y finalmente le coge pena a la gente y después dice que lo perdone. ¿Tú crees mucho tiempo después, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿tú crees que en el caso específico... Nadie se recuerda de uno de los Llenas, que ya salió, y la libre y ya. No se ha vuelto a hablar de eso. Ya, porque cumplió, ya la gente lo perdonó. Yo no creo que lo hayan perdonado. Sí, pero anda aquí, él anda ahí viviendo. Entonces, es el proceso natural, porque recuerden que todo sistema tiene una base filosófica que lo soporta. En el caso nuestro, nuestra base filosófica es el cristianismo. Nosotros creemos en el perdón de la gente. Y de hecho, yo he visto cosas como los atracadores. Cuando fui defensor público, me tocó defender mucha gente de ese mundo, que oraba antes de salir a atracar. Y que tenía un resguardo, sí, cosas así. Tú dices, pero ve acá, pero explícame. No, porque Dios me puede ayudar, a ver si Dios me ayuda a dar un palito. Entonces, o sea, ese es el fundamento filosófico del Estado Dominicano. La gente, por más que tú dices que no cree que sí, cuando que tiene la mínima dificultad, dice Dios mío, ayúdame. Increíble. Bueno, eso es parte de la idiosincrasia. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado muy de lado el estudio de la antropología social. Nosotros, de hecho, ya la única universidad que da antropología es nosotros, la UAS. ¿Dónde va a quedar entonces este caso, René? Porque desde el punto de vista la gente está con el tema. Hay una marcha del millón que se está proponiendo ahora, que se supone que, bueno, 1 millón no va a llegar, pero suponte tú que vayan 100.000 personas, que son muchísima gente, y que vayan y marchen. Pero que ellos tienen que hacer es, yo te voy a decir, hace 4 días o 3 días otra marcha, antes de ahora de toda esta lluvia, donde se le estaba pidiendo la renuncia al presidente de la República. No, porque mira, lamentablemente, y ahí hay gente que son hasta amigos míos, que yo le tengo cariño. No lo respeto porque proponer una locura así no me respeto. Mira que pero le tengo cariño, no. Mira, una ruptura del orden institucional, todo el mundo pierde. Eso no es posible, eso es sin razón, eso es sin sentido. Si ellos quieren hacer algo por el caso de Brecht, todavía ellos pueden ser creyentes, que se constituyan debidamente creyentes, que aporten los medios de prueba que hagan falta, o sea, que vayan al doctor todavía médico, tienen tiempo para hacer hasta que se produzca la apertura a juicio. Puede ser creyente. Entonces, en vez de estar haciendo marcha, pues que hagan lo que hay que hacer. Que hagan lo que tienen que hacer. Porque, entonces, por eso es que la marcha verde, tus amigos de la marcha verde, ajá, mi amigo, quedaron. ¿son corporativos ellos? Sí, pero quedaron un poquito desacreditados porque todo el mundo vio que lo que interesaba era conducir el Estado-Nación y empezaron a pelear y que iba a ser candidato. Ya estaban peleando eso. O sea, que lo que realmente le estaba interesando era otra cosa, gobernar del Estado-Nación. Entonces, o sea, por eso fue una iniciativa muy bonita, muy fuerte, o sea, que mucha gente en su momento, yo personalmente veía como ese logro de la protesta tan lindo, pero cuando, evidentemente, como yo soy director de corporación, es algo que realmente me interesa. Entonces yo digo, y después uno va a pero mira, el que pidiendo renuncia, que soy cuando. Pero dime una cosa, ¿basado en qué articulado? Y no sé si será en el Código Procesal Penal. No, hay ese plazo todavía para que ellos, ¿qué es lo que pueden hacer? Presentar querella contra los mismos imputados. Sí. Contra todo, contra el 100%. Y es como si tuviera 85, representación de los intereses difusos. 85, 86 de la normativa procesal penal. Ese no es, ese está modificado por la ley 1015, es el viejo. Bueno, pero tú sabes que nosotros los que no somos abogados tenemos que coger lo que sea. Fue una sentencia, esa parte de la ley recogió una sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerda que se discutió si los particulares podían acusar a funcionarios públicos, y el Constitucional fue el primero que dijo sí, pueden acusar a funcionarios públicos, y se hizo constar en la normativa procesal penal la modificación a la ley 1015. Cuando me dijiste ahorita que no se puede echar hacia atrás, retrotraer o volver a abrir aquellos casos, diste esta opción de esos articulados de que Marcha Verde o cualquier persona en representación de intereses difusos, en representación de intereses difusos lo puede hacer. Pero yo sé que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde el archivo provisional no existe. No. Ahora, esa jurisprudencia vale más que la letra de la ley. No, es que la letra,
¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es una interpretación de la letra de la ley cuando la letra de la ley es ambigua o es oscura. ¿Qué decía la letra de la ley? ¿Qué dice la letra de la ley? Que hay unas causales para presentar el archivo provisional. Ajá. Lo que pasa es que hay principios rectores del derecho, y uno de esos principios rectores del derecho es que una persona no puede mantenerse en estado de litigiosidad permanente. Entonces, si yo te archivo de manera provisional y yo puedo, cuando me parezca, volver a reabrirte el caso, es una tortura. Una tortura. Entonces no, el legislador cree que debe existir, el legislador constitucional sobre todo, seguridad jurídica. Usted o me acusa o no me acusa. Ahora usted me puede investigar, que es distinto, con un plazo, tiene 10 años. Salvo y si en esos 10 años, espérate, si en esos 10 años investigaron y encontraron algo contundente, ¿qué? Pero antes de presentarme medidas, perdón. Antes de citarme siquiera. Espérate, no, es al revés, ya te dieron un archivo provisional. Seguridad jurídica. Yo aquí tengo archivo. Ya hay un archivo provisional. Yo tengo mi archivo. No está la sentencia esa que emitió en algún momento la Suprema Corte de Justicia, pero están los mismos principios rectores que se estarían violando. Usted no me puede volver a no bis in idem. Esos 10 años no tienen nada que ver con este proceso, que eran 3 años. No, es que yo tengo 10 años para la extinción de la acción penal. ¿En qué? Hasta que no se haya iniciado. Es que no se haya iniciado, porque entonces yo tengo un plazo máximo del proceso penal. 4 después años. Que lo inicie. Después que lo inicie. Pero y depende de la medida de coerción que tenga también. Tengo otro. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que el Estado tiene a disposición todos los medios. De hecho, ese expediente no se investigó bien, o porque no quisieron investigarlo bien, o porque las personas que lo estaban investigando son gentes especiales. Porque tú tienes todos los medios, cámara de cuenta, 200 auditores que puede contratar a tu. No, pero no tenían presupuesto para. Entonces no lo acuse, porque tú eres el Estado, tú eres el fuerte de la película. Entonces, la expectativa que tenemos es que esto va a cerrar. Técnicamente no hay expediente. Eso es un show, pan y circo. Yo lo acuso a ellos. Eso es pan y circo. René, el tiempo se nos ha ido, como siempre, los miércoles, cada vez que tenemos los temas jurídicos, yo creo que le hemos llevado a la población, a ese público, porque a mí me escriben. Hace 2 semanas que no veo a René me estaban escribiendo, bueno, porque se acostumbraron a esta actividad de los miércoles. Y bueno, y ahora van a tener una respuesta, definitivamente. Y agradecerte como siempre pues tu participación, conceptualizando, continúa con el proceso, y ahora vamos a poder pues agregar pues digamos que los anuncios de tu oficina, los anuncios de la oficina, de los colegas, que son importantes, pues poderlos incluir de manera que las redes sociales pues sigan nutriendo de los conocimientos tuyos, de tu experiencia y del programa. Así que seguiremos nuevamente con ustedes en Conceptualizando.